hoy les vengo a hablar de los derechos fundamentales de las personas. Todos sabemos que desde que somos concebidos tenemos derechos, ¿no? Y estos derechos están escritos en la Constitución Política de Perú, ¿no? Y yo hoy día les vengo a explicar y a detallar cada uno de ellos, ¿no? Estos derechos empiezan por el artículo 1 y el artículo 2. Y entraremos más a profundidad para poder orientarnos y saber cuáles son nuestros derechos y, aparte de ello, tener también consciente lo que nos pertenece a nosotros, ¿no? Artículo 1. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Bueno, se entiende que el Estado debe proteger a la persona y a la sociedad. Y también por dignidad se entiende que es el valor inherente que toda persona tiene y que toda persona debe cuidar, especialmente el Estado. Bueno, para tener una dignidad no se necesita ningún tipo de condicionamiento, ni tampoco se distingue de razas. Toda persona nace ya con una dignidad. En el artículo 2 nos dice que la persona tiene derecho a, inciso 1, a la vida, a su identidad, a su integridad moral, a su integridad psíquica, física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo en cuanto le favorezca. Bueno, esto nos quiere decir que desde que somos concebidos ya tenemos este derecho, ya tenemos el derecho a la vida, que ni la madre puede atentar con nuestro derecho. Es como decirte, una madre está gestando y digamos es muy joven para poder embarazarse y ella quiere abortar al niño. Entonces esta no puede hacerlo por el simple hecho que está atentando contra este derecho. Y esto, si llegara a abortar, sería apenado por la falta de ese derecho. Inciso 2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Bueno, en este inciso hablamos de la igualdad, en pocas palabras, ¿no? Decir que todos somos iguales, no por uno ser moreno o uno ser blanco puede haber desbalance de derechos. Entonces, un claro ejemplo sería que en los años 90 en las discotecas se daba la discriminación por condición étnica, ¿no? ¿A qué se refiere condición étnica? Que algunas personas eran de distinta raza, ¿no? En el inciso 3 sería la libertad de conciencia, religión en forma individual o asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias, no hay delito de opinión. El ejercicio público de todas las confesiones es libre siempre que no ofendan la moral ni alteren el orden público. Bueno, en este inciso tenemos que darnos cuenta que no puede haber también discriminación por el ser, por ejemplo, mormón, por ser satánico, por ser de otra religión, ¿no? Tiene que haber igualdad. Para esto necesitamos ejercer este derecho que tenemos, que es a la igualdad, ¿verdad? En igualdad entendemos que todos somos iguales ante las personas, todos tenemos los mismos derechos, no por uno tener diferente condición o ser de otra religión, como lo venía explicando, puede tener menos derecho que otro, ¿no? Inciso 4. A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen por cualquier medio de comunicación social sin previa autorización ni censura, ni impedimento de algunos bajo la responsabilidad de ley. Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y los demás medios de comunicación social se tipifican en el Código Penal y se juzgan en el fuero común. Es delito toda acción que suspenda o clausure algún órgano de expresión o le impida circular libremente. Los derechos de informar y opinar comprenden los de fundar medios de comunicación. Bueno,
En este en este inciso se entiende que todos nos podemos expresar libremente, podemos dar nuestra opinión, ¿no es cierto? Pero también hay límites. Uno no puede salir a dar tu opinión y manchar la reputación de otra persona. Bueno, en sí tenemos que tener, para dar nuestra opinión tenemos que tener ética, como se dice, ¿no? Esto no quiere decir que al momento yo de dar mi opinión ni expresarme libremente en algún medio de comunicación pueda denigrar la imagen de otra persona, ¿no? Esto está penado también. En la época de Fujimori se dieron algunos ciertos temas, ¿no? Que Fujimori compraba a prensa para poder maquillar la información de todo lo que estaba haciendo en esos momentos. Entonces, eso también está penado por la compra y omisión de las verdades a las personas, ¿no? Inciso 5. A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y recibir cualquier entidad pública en el plazo legal con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan a la intimidad personal y a las que se expresan e incluyen por ley o razones de seguridad. El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del juez y del fiscal de la Nación o de una comisión investigadora del Congreso, con arreglo a la ley y siempre que se refiera al caso de investigado. Bueno, en el inciso 5, esto nos quiere decir la total transparencia del Estado o nosotros poder pedir información. Por ejemplo, podemos pedir información del Estado en cómo se gasta nuestro aporte, o sea, el IGB que nosotros pagamos, a qué se va. Por ejemplo, este IGB va a lo que es los sueldos de los congresistas, los sueldos de los mandatarios, ¿no? Se utilizan para hacer las escuelas nacionales. A que los servicios informáticos computarizados, no públicos o privados, no suministren informaciones a que afecten a la intimidad personal y familiar. Esto quiere decir a que nadie tiene derecho a usurpar nuestra información personal, ya sea en redes sociales. Nadie tiene derecho a invadir eso. Es como, por ejemplo, decirte, yo tengo una red social que es Facebook. Nadie puede invadir esa información, o puede entrar, hackearme la cuenta y poner a público toda la información que tengo ahí, ¿no? Ya sea fotos, videos o audios, ¿no? Nadie puede hacer eso. Inciso 7. Al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar, así como a la voz y a la imagen propia. Toda persona afectada por afirmaciones inexactas o agraviadas en cualquier medio de comunicación social tiene derecho a que se rectifique en forma gratuita e inmediata y proporcional, sin perjuicio de las responsabilidades de la ley, ¿no? Bueno, este derecho quiere decir, con el ejemplo que les di hace rato sobre la difamación. Bueno, cabe aquí recordar el delito de injuria. Si yo insulto o denigro a una persona por un medio de comunicación o difamo, ¿no? Esa persona puede demandarme bajo este concepto, dado a que he ultrajado la imagen de esta persona, he denigrado su imagen públicamente, ¿no? Es igual como ocurre en los medios de comunicación, en los programas mediáticos, como salen jóvenes a decir que tal persona es así, que tal persona es asá. Y bueno, y ha habido ya un caso, no sé si todos mirarán Magali. He escuchado que la han mandado a la cárcel por difamación, ¿no? Por alegar cosas de una persona que no eran ciertas y manchar la reputación de esa persona, ¿no? Por eso hay que tener cuidado. Está bien que tengamos derechos a expresarnos libremente en las redes sociales o comunicaciones, en programas de televisiones, pero esto no quiere decir que nosotros podamos dañar la imagen o perjudicar a una persona sin que ella o la persona nos haya dado, no por decir motivos, ¿no? O nos haya permitido hablar de la persona. Entonces, eso sería
a esto se refiere este inciso, ¿no? Inciso 8. A la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como la propiedad sobre dichas creaciones y su producto. El Estado propicia el acceso a la cultura y forma su desarrollo y difusión. Bueno, eso nos quiere decir que nosotros tenemos derechos de autores, ¿no? Es como, por ejemplo, yo creo una canción, ¿no? Y yo tengo que inscribirla como mi patente, con mi nombre, ¿no? Tengo que decir, o sea, inscribirla en registros que fue creada por mi persona, mi propia autoría. Entonces, el que utilice esta canción tiene que saber que existen los derechos de autor. Entonces, ese no puede adueñarse de la canción, sabiendo que ya está inscrita a mi nombre. Como puedo decir, al desarrollo de cultura y difusión de ella, ¿no? Nosotros también tenemos derecho a desarrollar nuestra cultura, a difundirla. Nadie nos puede prohibir porque es nuestra cultura, es de donde nosotros provenimos, ¿no? Son nuestras costumbres. Inciso 9. A la inviolabilidad de domicilio. Nadie puede ingresar en él ni efectuar investigaciones o registros sin autorización de la persona que lo habita o sin mandato judicial, salvo flagrante delito o muy grave peligro de su perpetración. Las excepciones de motivos de sanidad o graves riesgos son reguladas por la ley. Bueno, este inciso nos quiere decir que ya sea la policía o otras personas no pueden ingresar a tu domicilio sin tener que entregarte un documento donde así lo requieran, ¿no es cierto? Entonces, esto nos quiere decir que cuando haya un delito flagrante, como ya nos viene diciendo, o sea, en pocas palabras, nos atrapen con la mano en la masa, no pueden ingresar. Siempre y cuando, o sea, solo pueden ingresar siempre y cuando nos atrapen cometiendo el acto, bueno, el delito, ¿no? En este caso. Entonces, si no nos atrapan cometiendo el delito, nadie puede ingresar a tu domicilio o violar tu intimidad domiciliaria si tú no lo has permitido o si no te entregan una orden judicial. Inciso 10. Al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos privados. Las comunicaciones, telecomunicaciones y sus instrumentos solo pueden ser abiertos, incautados, interceptados o intervenidos por mandato o motivado por el juez con las garantías previstas en la ley. Se guarda secreto a los asuntos ajenos al hecho de que se motiva su examen. En los documentos privados obtenidos con la violación de este precepto no tienen efecto legal. Los libros, comprobantes y documentos contables y administrativos están sujetos a la inspección o fiscalización de las autoridades competentes. De conformidad con la ley, las acciones que respecto se tomen o puedan incluir sus sustracciones o incautaciones, salvo a la orden judicial. Bueno, este inciso nos quiere decir que si no hay un mandato judicial, no hay una orden, por así decirlo, nadie puede usurpar nuestra información ni nuestro registro de información ni actividades, ¿no es cierto? Mientras que no haya esa orden, no pueden hacer nada con nuestra información personal. Pero si nosotros estamos en una investigación y digamos el fiscal o el juez nos piden la orden, nosotros tenemos que acudir a ellos, o sea, presentarles las pruebas, ¿no? Porque bien dice el dicho, el que nada tiene, nada teme. Entonces, yo creo que para ayudar a la justicia a hacerla más efectiva, tenemos que apoyarnos. 11. Elegir su lugar de residencia, transitar por el territorio nacional y salir de él y entrar en él, salvo limitaciones por razones de sanidad o por mandato judicial o por aplicación de la ley de extranjería. Bueno, este inciso nos quiere decir que, bueno, en pocas palabras, la soberanía del el poder nace de la soberanía del pueblo, ¿no? Eso quiere decir que toda persona es libremente de transitar en cualquier lado, así sea posible, pero siempre y cuando no haya limitaciones de sanidad, como por ejemplo en esta pandemia, con esta enfermedad del COVID que se dio, nos pusieron límites, ¿no? Nos quitaron ese libre tránsito, ya sea antes podíamos transitar libremente
sin necesidad de cuidarnos, ¿no? Pero ahora no. Ahora no podemos transitar sin el cuidado, sin el uso de la mascarilla, ni tampoco podemos, hace poco no se podía viajar dentro de la nación, no se podía viajar en regiones por el motivo de esto, ¿no? Por el motivo de sanidad, por el motivo de las restricciones que nos dieron el Estado. Bueno, para esto se tiene, ¿no?, este inciso, que es el libre tránsito. Puedes ir, como ya lo vengo explicando, puedes ir a cualquier lado, pero siempre y cuando no haya restricciones de sanidad, ¿no?, ni una orden judicial, ya sea porque te están investigando, tú no puedes salir del país por motivos como ya lo dije, por motivos de investigación, tú no puedes ir y dejar, porque si no te van a, como de esto, van a desconfiar de ti, o bueno, te van a poner como principal sospechoso, ¿no? 12. A reuniones pacíficamente sin armas. Las reuniones en locales privados o abiertos al público no requieren de aviso previo. Las que se convocan en plazas y vías públicas exigen un anuncio anticipado a la autoridad, la que puede prohibirlas solamente por motivos aprobados de seguridad o de sanidad pública. Bueno, como también lo expliqué atrás, este inciso nos habla de las reuniones, ¿no? Reuniones que en la actualidad se han visto restringidas por el motivo de sanidad, por el motivo de la pandemia que hemos estado viviendo acá en Perú. No solo también en Perú, en distintos países, ¿no? Se restringieron las reuniones por motivos de contagio, ¿no? Para evitar que esta enfermedad se vaya regando más de lo que ya estaba, vaya estando más, las personas vayan estando más en peligro, ni poniendo en peligro, bueno, a la mayoría, ¿no? Como así decirlo. Entonces también no se pueden reunir, obviamente con armas, porque ya sería mal visto por la sociedad también, porque a quien en su sano juicio se quiere reunir con armas, eso ya sería un acto ilícito, ¿no? Como por ejemplo, y también para marchas, para convocatorias, para poder marchar por los derechos, también se tiene que solicitar un permiso previo aviso a las autoridades, para que ellas puedan también poner su fuerza de voluntad para que esta marcha sea pacífica y no haya disturbios, ¿no? Inciso 13. Asociarse y a construir fundaciones, diversas formas de organizaciones jurídicas sin fines de lucro, sin autorización y previo arreglo con la ley, no pueden ser disueltas por resolución administrativa. Bueno, esto nos quiere decir que nosotros sí podemos crear una fundación, pero siempre y cuando sea o se vea sometida a la ley. O sea, tengamos todos los papeles en regla para poder llevar a cabo, ¿no?, esa fundación, para que todo esté tranquilo, no haya ningún malentendido, ¿no?, con la ley ni con la justicia. Porque el propósito de la fundación es poder ayudar a personas, ¿no?, o personas, ya sean personas o animales, ¿no? Entonces, esto nos quiere decir que no podemos hacer alguna fundación o algún tipo de no podemos hacer una fundación o algún tipo de organización sin estar bajo ley. 14. A contar con fines lícitos siempre que no contravengan las leyes del orden público. Bueno, este inciso nos quiere decir que en el Estado podemos tener una propiedad, por ejemplo, una propiedad privada o privada para nosotros, ¿no? Porque hay distintos estados en los que no se pueden tener una propiedad. Por ejemplo, un estado de anarquía. Acá, por ejemplo, no te permiten tener una propiedad privada, solo propiedades que todo sea colectivo, o sea, propiedades colectivas, ¿no? Inciso 15. A trabajar libremente con sujeción a la ley. Bueno, esto nos quiere decir que
nosotros, para eso existe el Ministerio de Trabajo, ¿no? Nosotros tenemos que regirnos para poder trabajar tranquilamente y libremente bajo la ley, ¿no es cierto? También se dice que toda persona solo puede trabajar 8 horas al día. Si nos excedimos de esta hora, sería como no tener vida propia. Entonces, en el inciso 16 dice que toda persona tiene derecho a la propiedad y a la herencia. Bueno, en ese inciso nos da a conocer que, como todas las personas, tenemos derechos a tener una herencia, ya sea que nosotros podamos recibir la herencia de nuestros padres o de algún hermano que así lo quiera, él lo ha querido, ¿no es cierto? Entonces también tenemos derecho a la propiedad, como ya lo viene explicando. Hay en algunos estados, como en los anárquicos, que no permiten tener una propiedad individual, solo ahí ven lo que es la propiedad colectiva, como ya lo venía diciendo. Entonces, este inciso nos da derecho a las propiedades y a las herencias, ¿no? A poder recibir una herencia. Inciso 17. A participar en forma individual o asociada en la vida política, económica, social y cultural de la nación. Los ciudadanos tienen conforme a ley los derechos de elección, de remoción o revocación de autoridades de iniciativa legislativa y referéndum. Bueno, ¿esto qué nos quiere decir este inciso? Bueno, que todos podemos postularnos, ya sea a ser presidentes, a ser congresistas, ministros, siempre y cuando nos rijamos bajo la ley, a los requerimientos que nos pide la ley para poder postularnos, ¿no? Y poder ser elegidos. Bueno, a lo que es el derecho de voto, este inciso también nos habla de ello, que todas las personas que somos de esta nacionalidad tenemos y estamos en la obligación de elegir a nuestros representantes, ya sea el presidente o los congresistas. Bueno, ¿no? Nosotros elegimos a nuestras autoridades. También en ello encontramos el referéndum, ¿no? El referéndum también nos llaman a votaciones para poder hacer un referéndum. 18. A mantener reservas sobre sus convicciones políticas, fisiológicas, religiosas o de cualquier otra índole, así como guardar el secreto profesional. Bueno, ese artículo en específico nos quiere dar a conocer, dije artículo, es inciso. Este inciso nos quiere dar a conocer que no es necesario ni tampoco nos veamos obligados a decir de qué religión somos ni dar información sobre nosotros, ¿no? Como ya lo venía diciendo, todos tenemos derecho a la discreción de nuestra información. Bueno, también nos dice a lo que es la discreción profesional. Bueno, esto les pongo un claro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo hace pocos años me enteré de algo muy grave, ¿no? De que una mamá de una de mis amigas sufría de una enfermedad muy delicada, ¿no? Entonces, ¿qué hizo este doctor? Que no tuvo ética, ¿cómo le digo? Información, guardarse esa información para él. Bueno, es información clave, lo que maneja un médico hacia su paciente, ¿no? Solo el médico tiene derecho a informar al paciente qué es lo que tiene, más no a divulgarlo con otras personas que no sean de su interés personal. Bueno, eso sería a la información y a la, por decirse así, a la ética profesional, ¿no? Que yo creo que todo un profesional tiene que tener, ya sea doctor, abogado, médico, enfermero, ¿no? Todo profesional debe tener una ética de guardar la información de un paciente o de un cliente, ¿no? No estar yendo a divulgarlo a otras personas que no tienen intereses. Inciso 19. A su identidad étnica cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación. Todo peruano tiene un derecho a usar a su propio idioma ante cualquier autoridad mediante un intérprete, ¿no? Los extranjeros tienen este mismo derecho en cuando son citados por cualquier autoridad. Bueno, ¿eso qué nos quiere decir? ¿Qué nos quiere dar a conocer este inciso? Bueno, es que nadie puede juzgarte ni ponerte calificativos por
por tener o por tu cultura o por tener otra forma de hablar, ¿no? Ya sea quechua hablante, aymara o shipibo, que hablan en su propia lengua. Si digamos una autoridad los manda a llamar por algún tipo de investigación o consultar algo, y ellos hablan en su idioma, ¿no? En su idioma nativo. Las autoridades no tienen el derecho de poner en burla aquel quechua hablante o aquel aymara o aquel shipibo que habla en su misma lengua, ¿no? Esto quiere decir respeto, como acá ya lo venía diciendo el otro, tiene que tener ética, ¿no? De un profesional. Este no puede dar a burla a sus creencias o culturas, ¿no? Como ninguna otra persona puede burlarse de la cultura de otra, ni hacer otro tipo de burla mediante la otra persona. Sería algo mal visto por la sociedad. Es más que ahora actualmente he visto mucha discriminación entre las personas y su manera de hablar. Algunos se burlan por lo que hablan en otro idioma, ¿no? O hay veces no entienden, ¿no? Por eso dice mediante un intérprete, que quiere decir que si las autoridades van a hablar y no te entienden, ellos tienen que darte o facilitarte un intérprete quien pueda traducir para que pueda haber mutuo entendimiento entre los dos, ¿no? Inciso 20. A formular peticiones individual o colectivamente por escrito ante una autoridad competente a la que pueda estar obligada a dar interesado una respuesta, también por criterio dentro del plazo legal, bajo la responsabilidad. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional solo pueden ejercer individualmente el derecho de petición. Bueno, este inciso nos da a conocer que si tenemos alguna petición o algún requerimiento, tenemos que darlo a conocer o redactar un documento en que haga llegar nuestra petición hacia el alcalde, y el alcalde tiene que dar respuesta a aquella petición. Por ejemplo, ya sea de un mal uso del parque o del parque o del proyecto que se ha dado, ¿no? Como por ejemplo reclamar de las áreas verdes que no son, o bueno, pedir que las puedan dar su mantenimiento, ya sea regar agua o dar un tratamiento a las plantas. Nosotros podemos hacer este requerimiento o esta petición mediante un documento, hacer llegar al alcalde para que él pueda respondernos también y pueda acceder a nuestra petición. 21. A su nacionalidad, nadie puede ser despojado de ella, tampoco puede ser privado del derecho de obtener o renovar su pasaporte dentro o fuera del territorio de la República, ¿no? Bueno, esto nos quiere dar a conocer que, bueno, en sí este inciso no es tan necesario explicarlo porque ya todos lo entendemos, que tenemos derecho a una nacionalidad, ¿no? Este derecho nos viene desde que somos concebidos, y bueno, nadie, ni el Estado, ni las autoridades pueden negarnos ese derecho que es primordial para toda persona. 22. A la paz, tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. Bueno, este inciso nos da a conocer que el Estado tiene el deber de proteger y permitir el desarrollo libremente, ¿no? Como por así decirnos, el desarrollo libre lo denominamos al trabajo, al desarrollo de una persona, ya sea en lo laboral y en lo personal, ¿no? A poder desarrollarnos como personas, tener una vida digna, ¿no? El Estado tiene que protegernos a nosotros porque necesariamente para eso está el Estado, para proteger los derechos de la persona y poder darnos un desarrollo libremente, ¿no? Sin ninguna restricción. 23. A la legítima defensa. Bueno, este inciso nos da a conocer que nosotros tenemos derecho de defendernos cuando ya sea haya un agravio hacia nuestra persona física o, bueno, más que todo física, ¿no? En el inciso 24 tenemos a la libertad y a la seguridad personal, en consecuencia de literal A. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedimento
de hacer lo que ella no prohíbe. Bueno, como por ponerles un ejemplo, nadie está permitido, o bueno, nadie está, como te digo, prohibido a botar la basura en las calles, ¿no? Esto ya más vendría siendo un tema de moral y educación que viene también desde casa, ¿no? Nadie, no te pueden hacer un proceso penal por botar una basura, ¿no? Esto sería algo ilógico porque la ley no lo dice. Pero tampoco digo que es bueno botar la basura, ¿no? Es un tema, como ya lo dije, es un tema de moral, un tema de educación que nos rigen desde casa, ¿no? De que a enseñarnos a ser limpios, a respetar lo que es la naturaleza. Literal B, no se permite forma alguna de restricción de la libertad personal, salvo en los casos previstos por la ley. Están prohibidas la esclavitud y la servidumbre y a la trata de seres humanos en cualquiera de sus formas. Este literal nos da a conocer que como ya ha ido sucediendo en nuestro país, en las zonas prácticamente de las selvas, hay mucha trata de personas, ¿no? ¿Qué es la trata de personas? Trata de personas es que como por decir, te prohíben, te quitan la libertad para poder venderte a personas sin escrúpulos, por así decirlo, vulgarmente, sin escrúpulos, para poder que tú trabajes para ellos, ¿no? Sin ningún beneficio para ti y sin tu voluntad. No te preguntan si tú quieres o no quieres, ¿no? Lógicamente a eso se le llama trata de personas, que te venden, ¿no? Igual a la esclavitud. Nadie está sometido, nadie puede estar sometido a esclavitud, porque en tiempos antiguos se ha visto mucho y se ha hablado mucho de la esclavitud y por ende se creó este derecho que nadie puede estar ya sometido a esclavitud. Todos tienen el trabajo o el derecho. Nosotros tenemos el derecho de que nos remuneren por nuestro trabajo, ya sea hasta el más pobre o hasta el más rico, ¿no? Como les voy diciendo, nadie está puesto ni dispuesto a ser sometido en trata de personas ni esclavitud, ¿no? Nadie puede propasarse con nosotros mismos. Yo creo que es un respeto mutuo de las personas. Y bueno, acá dejar un pequeño mensaje, ¿no? Que nadie es dueño de nadie, nadie puede hacer conmigo lo que quiera sin previo aviso, sin previo consentimiento a que yo les dé, ¿no? Por eso yo quiero dejar ese mensaje que nadie es dueño de nadie, nadie nos ha comprado, todos somos libres de hacer con nuestra vida y con nosotros mismos lo que queramos, ¿no? Siempre y cuando nos basemos a la ley, todo reglamentario. Literal C, no hay prisión por deudas. Este principio no limita el mandato judicial por incumplimiento de deberes alimentarios. Eso quiere decir que por nosotros tener una deuda con el banco no tiene, el derecho de mandarte a la cárcel ni hacerte, por así decirlo vulgarmente, hacerte pagar, ¿no? Pero lo que sí no está permitido es tener deudas alimentarias, como ya se viene haciendo lo que es el proceso de alimentos. O sea, cuando tienes una deuda alimentaria, sí o sí la tienes que pagar, porque ahí sí corre el procedimiento de hacerte un proceso penal, un proceso para que puedas, ¿no?, cumplir con tus derechos como padre o como madre, pasar al menor o al hijo que has concebido, ¿no?, en familia. Por eso te dicen que este derecho no aplica en lo que es el proceso alimentario, ¿no? Nadie será procesado ni condenado por un acto u omisión al que tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley de manera expresa e inequivocada como una infracción punible ni sancionado con pena no prevista en la ley. Bueno, ¿esto qué nos quiere decir, no? Que nadie puede ser juzgado por un acto que no esté tipificado en la ley, ¿no? O sea, no esté dado como incorrecto o como falta grave en la ley.
Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. Bueno, dentro de esto yo les quiero poner un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo un poco infantil, bueno, podría decirse infantil, que viene a ser lo siguiente. Hay que vendría un papá crayón y dos hijos crayoncitos, ¿no? Donde sale un caso que el hijo, bueno, que ahí el papá les llama la atención porque hay pinturas hay pintura en la pared que han rayado ellos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el crayoncito rojo, pongámosle que un crayoncito, un hijo es rojo, el otro es azul, ¿no? El rojo le dice que fue el crayoncito azul porque hay también pintura en la pared, pintura azul en la pared. Entonces el papá no puede juzgar al azul ni al rojo sin tener pruebas. Esto quiere decir que nadie puede ser juzgado mientras no hayan pruebas, pero sí pueden abrir un proceso contra la persona, ya sea sospechoso. F. Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito o motivado del juez o por las autoridades especiales en caso flagrante de delito. La detención no durará más tiempo estrictamente necesario para la realización de investigaciones y en todo caso el detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente dentro del plazo máximo de 48 horas o en el término de la distancia. Estos plazos no se aplican en los casos de terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas y a los delitos cometidos por organizaciones criminales. En tales casos, las autoridades policiales pueden efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados por un término no mayor de 15 días naturales. Deben dar cuenta al Ministerio Público y al juez, quien puede asumir la jurisdicción antes del vencimiento de dicho término. G. Nadie puede ser incomunicado sino en caso indispensable para el esclarecimiento de un delito y en la forma por el tiempo previsto por la ley. Las autoridades están bajo obligación la responsabilidad y señalar sin dilación y por escrito el lugar donde se halla la persona detenida. ¿Eso qué nos quiere decir? Que si nosotros somos detenidos, automáticamente tenemos derecho a comunicar a algún familiar o ya sea abogado, ¿no? Para avisarles que nos detenieron por dichas causas o dichos motivos que la policía tiene para efectuar nuestra detención. H. Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes. Cualquiera puede pedir de inmediato el examen médico de la persona agraviada o de aquella imposibilidad de recurrir por sí misma a la autoridad. Carecen de valores las declaraciones obtenidas por la violencia. Quien la emplea incurre a la responsabilidad. Este y último apartado quiere decir que nadie puede ser humillado, ¿no? Les doy un ejemplo. Hace tiempo salió en las noticias que una mujer fue violentada, fue jalada de los cabellos en un hotel por su marido, ¿no? Bueno, este sería un caso que daría con este apartado, ¿no? Que la mujer sufrió denigración, aparte sufrió maltrato físico, psicológico por parte del marido, ¿no? Entonces yo creo que ese inciso da apelo con, no es inciso, este apartado da relación a aquel ejemplo que les estoy poniendo de la mujer violentada, ¿no? Que salió en las noticias porque se grabó por una cámara de seguridad y todo eso. Aparte que la señora ya tiene pruebas para que el marido vaya a la cárcel, el agresor vaya a la cárcel, pero también ha sido denigrada, ¿no? Públicamente, ya que fue su video de las cámaras de seguridad fue expuesto al público vidente. Bueno, y con ese último terminamos lo que son los derechos fundamentales para nosotras las personas. Bueno, cabe resaltar, quiero hacerles
hincapié acá porque no se ha visto mucho que la mujer es maltratada actualmente, mucho se ha violentado el derecho a la mujer. Durante esta pandemia también nos hemos ido restringiendo, nos han restringido las salidas, nos han restringido esto. Pero yo quiero llamar a conciencia a todos para que respeten nuestros derechos, ¿no? Y también saber cuidarnos entre nosotros. No se olviden, si van a ir a cualquier sitio, de llevar su alcohol y su mascarilla. Como dice mi profesor Miguel Ángel, hagan el bien sin mirar a quién. Eso sería todo y ya nos estaremos viendo en un próximo video para explicarles otro tema de lo que es derecho constitucional.